Hoy voy a compartir contigo los 6 mayores beneficios del NoFap y la retención seminal. 6 beneficios que van a transformar por completo tu vida este 2026 y que tú puedes implementar desde este preciso momento para convertirte en un hombre magnético, atractivo, incrementar tus oportunidades de forma radical en el ámbito laboral, en tus relaciones y convertirte finalmente en el hombre, en el tipo de líder que el mundo necesita. Estos 6 beneficios son algunos de los que recopilé en su día en mi primer libro, Activa el modo guerrero, que hoy voy a compartir literalmente como un libro abierto para que tú te puedas beneficiar de todo el conocimiento y sabiduría contenido en estas páginas. Este libro, cuando lo escribí, hubo una labor de investigación brutal detrás y uno de mis capítulos favoritos es sin duda el capítulo 4 de la Divina Esencia Masculina, en el que hablamos acerca de todo lo que tiene que ver con energía masculina, retención seminal, NoFap y todo lo que necesitas saber para implementar esta práctica que ha transformado mi vida y la de cientos de hombres de forma exitosa. Así que quédate hasta el final del vídeo porque uno de los rasgos, sin duda, diferenciadores de un verdadero líder, de un verdadero guerrero, es que termina todo lo que empieza y que siempre da la milla extra. Entonces, tú al ver este vídeo puedes hacerlo de múltiples formas. Puedes simplemente ver este vídeo de fondo mientras haces el tiempo y te distraes con cualquier otra cosa. Puedes verlo simplemente estando atento al vídeo. Puedes verlo tomando apuntes, comentando y compartiéndolo. Un guerrero alfa, un verdadero boss, siempre va a hacer la milla extra y siempre va a ir un paso más adelante que el resto. Por lo tanto, te invito a que seas tú el que decida de qué forma quieres implicarte en esta herramienta, en este conocimiento, en estas enseñanzas sobre desarrollo personal masculino, porque tal y como haces una cosa, lo haces todo. Así que vamos de lleno al kit de la cuestión, que son estos beneficios, vamos a desgranarlos uno por uno. Y antes que nada quiero decirte que esto es fruto de mi experiencia, es decir, muchos de ellos están probados científicamente, pero otros no. Y esto muchas personas quizá piensan, ya Mario, pero es que si no está probado científicamente, entonces ¿qué validez tiene? Pues te diría que precisamente porque no está probado científicamente, puede tener mucha mayor validez porque nace fruto de la experiencia de decenas de hombres, ¿vale? Y esto significa que yo no soy el único que ha experimentado múltiples beneficios con la retención seminal, sino que son cientos y cientos y cientos de hombres. Y la ciencia tienes que tener en cuenta que siempre va un paso por detrás que lo que es la verdadera realidad, ¿no? Es decir, cuando la ciencia está pensando en que existe la energía oscura, pues la metafísica hace miles de años que ya explica cómo funcionan esos principios, ¿no? Bueno, pues eso es solamente un ejemplo de que todo esto que vamos a ver aquí puede estar probado científicamente, lo que pasa es que no hay intereses detrás de probar científicamente todo lo que voy a mostrarte hoy. Pero como te digo, básate en la experiencia de decenas de hombres que, como yo, han conseguido transformar su vida gracias a esta herramienta, la retención seminal, que explico en profundidad en mi libro Activa el modo guerrero. Así que vamos a ello con el primero de los beneficios, y este es muy notable. Es un incremento de la energía, vitalidad y motivación. Yo esto lo noté enormemente, sobre todo con las primeras rachas de retención seminal. Con la primera semana, los primeros 21 días, mi energía hizo un por 10. O sea, literalmente pasé de no poder casi ni entrenar ni hacer más que mi tarea, en aquel momento yo estaba pues estudiando en la universidad y demás, a poder hacer mi tarea, entrenar, trabajar incansables horas y aún así tener energía como para que en el momento en el que llegaba la hora de dormir, yo decía, no puedo, tengo mucha energía, quiero hacer cosas y estaba deseando que llegara el día de mañana. Mi pregunta es, ¿hace cuánto tiempo tú no experimentas qué es tener esos niveles de energía? Pues te diría, busca la forma de implementar esta práctica desde ya, porque el primer beneficio y que va a transformar, por supuesto, tu vida es el del incremento de la energía, vitalidad y motivación. Imagina por un momento que tuvieras la energía como para trabajar 8 horas, ahora es lo que yo estoy haciendo ahora mismo, ¿vale? Trabajar 8 horas, entrenar 2 horas al día, compartir contenido, editar contenido, compartir stories, escribir mi segundo libro, que estoy en proceso ya de terminarlo prácticamente, Activa el modo alfa, que para cuando estés viendo posiblemente ya está finalizada la preventa, porque estamos al día 28 y termina el día 1 de enero. Por lo tanto, simplemente para que sepas lo que tú también eres capaz de hacer. Si no estás pudiendo ahora mismo hacer esas cosas que podrían transformar tu vida, iniciar ese proyecto, exponerte frente a la cámara, ir a entrenar todos los días y demás, es porque no tienes energía y motivación. Y posiblemente es porque estás despreciando tu energía más poderosa, que es la energía sexual. El segundo de los beneficios tiene que ver también con algo que
que va a activar en ti lo que yo llamo precisamente el modo guerrero, que es una actitud competitiva, una actitud proactiva, una actitud de líder, ¿vale? El segundo de los beneficios es el aumento de la fuerza de voluntad y la actitud competitiva. Muchísimos hombres hoy huyen de la confrontación, huyen de la competitividad, cuando no hay nada más saludable que el hecho de ser competitivos, porque es algo esencialmente humano. El hecho, y sobre todo esencialmente masculino, el hecho de ser competitivos, empezando por competir contra nosotros mismos. ¿Cuántos hombres hay afuera que simplemente se conforman con la realidad que les ha tocado vivir, que evitan cualquier tipo de confrontación y que evitan cualquier tipo de... confrontación incluso consigo mismos. Entonces es clave que tú desarrolles esta habilidad y esta cualidad competitiva dentro de ti, porque es lo que te va a hacer mejor. ¿Vale? No hace falta que te pegues y que te conviertas en un luchador. Se trata simplemente de que no te conformes con el lugar en el que estás ahora mismo. Que desde esa actitud competitiva tengas hambre de querer conseguir más cosas, de querer avanzar, de querer ser mejor, de querer ganar más, de tener mejores relaciones, mejores oportunidades en el mundo laboral. ¿Vale? Entonces, ¿por qué te vas a conformar con lo que te ha tocado pudiendo ganarlo todo en la vida? Te han dicho que no se puede tener todo en la vida. Eso es un virus mental. No te conformes, no te lo creas, no lo compres. Simplemente sí que se puede tener todo en la vida. Se puede tener todo en la vida, claro que sí. ¿Vale? Esa es la forma en la que tienes que pensar. Y esto te lo va a dar en gran medida lo que es la retención seminal. La fuerza de voluntad tiene que ver con la capacidad de posponer una recompensa inmediata en pos de beneficios futuros, ¿vale? La fuerza de voluntad es un músculo, de todo esto hablo largo y tendido en el libro, pero básicamente la fuerza de voluntad es un músculo que está asociado a una parte del cerebro que está en la corteza prefrontal. Entonces, es algo que tú puedes entrenar y desarrollar. ¿Cómo? Bueno, de eso hablo en el libro, pero básicamente es posponiendo pequeñas recompensas, tomando pequeñas decisiones difíciles, exponiéndote a incomodidad, baños de agua fría, caminar descalzo por la naturaleza, hacer lo que sabes que tienes que hacer incluso cuando no apetece. De esa forma tú desarrollas el músculo de la fuerza de voluntad. Y el hecho de posponer la recompensa inmediata del querer masturbarte va a hacer que tú te vuelvas una persona mucho más fuerte, que tengas más fuerza de voluntad y que puedas decir que no al postre, decir que no a algo que te incomoda, de poner tus límites en tus relaciones, aprender a decir que no. Bueno, todo lo que está asociado a tener una mayor fuerza de voluntad. Por ejemplo, grabar este vídeo cuando exponerte frente a una cámara, pues algo que no suele apetecer, ¿no? Pues este tipo de cosas, que al final son acciones que van a transformar por completo tu vida, puedes llegar a hacerlas de forma consistente siempre y cuando tengas energía sexual, siempre y cuando tengas energía y libido alta, ¿no? Porque si no, pues siempre vas a encontrar una excusa para no hacerlo. Y el NoFap y la retención seminal te van a ayudar un montón a integrar y a aumentar tu fuerza de voluntad. El tercero de los rasgos es un aumento de la fuerza muscular y un aumento de la capacidad de reacción, ¿vale? Esto tiene que ver sobre todo con lo que es la testosterona funcional, la testosterona que tú vas a tener disponible, que no es una hormona únicamente implicada en el deseo sexual. La testosterona es una hormona implicada en muchos procesos cognitivos de atención, de memoria, de motivación, de sensación de que la vida tiene sentido, ¿no? Cuando tú estás constantemente desperdiciando tu semilla y estás masturbándote constantemente y demás, lo que estás haciendo es afectar un montón a la testosterona libre, a tu testosterona disponible. Entonces es normal que la vida te sepa poco, que tengas una sensación de vacío, que te sientas cansado y constantemente aletargado. Son cosas totalmente naturales cuando estás constantemente masturbándote y eyaculando. Entonces, este beneficio es uno de ellos, es uno de los que solamente vas a experimentar cuando dejes de hacerlo. Porque has normalizado esa sensación de letargo, has normalizado el estar cansado todo el tiempo, has normalizado el hecho de no tener energía y vitalidad. Entonces solo vas a experimentar esa energía, esa fuerza de voluntad, esa capacidad de reacción, esa agilidad mental cuando consigas implementar la práctica de la retención seminal. Todo eso lo vemos también en las mentorías de la tribu, lo vemos en los retos intensivos que realizamos de forma regular, un montón de retos, hacemos juegos del guerrero que son retos de una semana, hacemos intensivos de 60 días que son retos mucho más cañeros en los que yo no te voy a permitir ni una sola excusa, y ahí es donde integramos todo lo que es la filosofía del modo guerrero y también hablamos sobre todos los beneficios, por supuesto, del NoFap y la retención seminal, que son la base del desarrollo personal masculino. La cuarta es mejora en ciertas funciones cognitivas. Te puedo decir que en lo personal yo he experimentado una mejora en la memoria, una mejora en la capacidad de razonar de forma lógica, una mejora en mi capacidad comunicativa, una mejora en la agilidad mental. Todo esto son
habilidades cognitivas, o mejor dicho, funciones cognitivas que se han potenciado cuando yo he implementado la retención seminal, sin ninguna duda, ¿vale? Y esto te va a suceder a ti también, porque de alguna forma u otra las ideas... Justamente ahora que estoy hablando de esto es cuando me trabo, es cuando no me salen las palabras. Fíjate, la ley de Murphy, ¿vale? Cuando tú implementas la retención seminal, tus ideas se ordenan, ¿vale? Notas muchísimo orden a nivel mental. Y a nivel físico también se ve reflejado, porque las épocas en las que mi vida era más caótica, eran épocas en las que sin duda estaba desperdiciando constantemente la semilla. Y en los estudios era un caos, en mi vida personal era un caos, mi habitación estaba totalmente desordenada y hecha un caos. Entonces todo se ordena, de alguna forma ocurre algo que todavía estoy en proceso de descifrar el por qué ocurren este tipo de cosas, pero cuando tú acumulas la energía sexual, todo en tu entorno se ordena. Y tienes una vida mucho más estructurada y ordenada. Es brutal. Esto es algo en lo que estoy indagando y estudiando mucho, ahora que estoy con el libro Activa el modo alfa, que es mi segundo libro ya terminándolo, y es algo que todavía no he conseguido descifrar el por qué sucede que tienes mucha más orden en tu vida. Porque de alguna forma creo que la estructura y el orden en tu vida, la riqueza incluso también, es una medida del orden en contra del desorden, ¿vale? Hay un concepto en física que se llama la entropía, que simplemente mide el desorden, el grado de desorden de las cosas. Y cuando tú tienes energía sexual y por lo tanto desarrollas la proactividad, la fuerza de voluntad y demás, ocurre que ganas a esa entropía, a ese desorden le ganas y eso es riqueza. De esa forma se genera riqueza. Cuando tú consigues ganar a la entropía estás generando riqueza. Esto es algo muy complejo que de veras en este libro lo introduje con el concepto del principio del flujo mental, pero es algo en lo que estoy indagando muchísimo porque me interesa mucho entender todos estos mecanismos. Te lo iré compartiendo próximamente en estos vídeos y en mis libros y en mis mentorías y en mis formaciones, pero básicamente quédate con la idea de que tus habilidades cognitivas, tus funciones cognitivas se van a mejorar muchísimo integrando la práctica de la retención seminal. El quinto es aumento de la agilidad y agudeza mental, muy ligado con el anterior, ¿no? La agudeza mental básicamente consiste en ser capaz de pensar en los detalles e implicaciones de las cosas, ¿vale? Los pequeños detalles marcan la diferencia. Cuando tú, por ejemplo, dices que por una vez no pasa nada o en cambio dices que voy a hacer un poquito más de lo que me han pedido, esos pequeños detalles marcan la diferencia. Esa agudeza mental, ese tener la perspicacia de ir un pasito más allá, de hacer un poco más de lo que me piden, de siempre dar más de lo que me han pedido. Eso es una habilidad brutal. A mí me ha servido un montón para escalar en mis empleos, para pues conseguir mejores resultados en mi negocio, en absolutamente todo, ¿vale? Y esto es una de las implicaciones o uno de los colaterales de implementar el NoFap y la retención seminal. Y el sexto, que es el último que quiero tocar, en concreto en este apartado hay 12, toco 12, más luego un montón de beneficios no probados científicamente y que no todos los hombres experimentan, pero que también son beneficios. Pero bueno, el sexto es una mejora en la higiene del sueño. Este también es brutal. Cuando tú estás constantemente desperdiciando la semilla, no logras entrar en fases profundas del sueño. Esto lo tengo comprobadísimo. Las noches después de eyacular, no llegas a fases profundas del sueño y no descansas. Y por mucho que duermes, no te sientes descansado. Esto es brutal y es muy importante que lo tengas en cuenta. Hay una especie de desequilibrio hormonal, porque cuando tú estás constantemente estimulando tus sistemas dopamínicos, suceden varios fenómenos, también hablo en el libro acerca de ellos. Entre ellos son la sensibilización, que te vuelves mucho más sensible y reactivo ante pequeños estímulos, y por otro lado, la desensibilización, que básicamente consiste en que necesitas muchos más estímulos para experimentar el mismo placer. Entonces, todo esto altera tu bioquímica y tu neuroquímica hormonal y hace que, pues, entre otras cosas, pues no puedas dormir más. Voy a regalarte otro más, que también pues, es uno de los beneficios que yo he podido experimentar, que me ha ayudado a crear esto, la bitácora del guerrero, el libro Activa el modo alfa y todos los productos y servicios que estoy creando y la forma en la que vamos evolucionando en la tribu es consecuencia de este beneficio, que es el aumento en la capacidad creativa. ¿Vale? Cuando tú conservas tu energía sexual, de alguna forma te vuelves mucho más creativo. Tienes muchas más ideas, tienes mucha más capacidad de ejecutar a pesar del miedo, a pesar del que dirán, del rechazo y de todo. Y te conviertes en una persona mucho más creativa. Y esto es brutal, porque en tu empleo, en tu negocio, en tu vida, en tus relaciones, tienes que ser una persona creativa si verdaderamente quieres avanzar. Tienes que reinventarte, crear cosas nuevas constantemente. Y por último, quiero darte además un megatruco, quédate con esta frase, porque si en algún momento te sientes vacío es porque no estás creando lo suficiente. La forma de sentir plenitud es entrar en un modo de creación masiva, creación constante. Eso te va a hacer sentir
pleno, eso te va a hacer conectar habrás escuchado ese versículo de la Biblia, que creo que es en el Génesis. Sí, en el Génesis se habla de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? Dios es creador, creó el mundo, el universo, según el Génesis, todo esto en 6 días. Hizo al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, tú también eres un ser creador, tú has venido a esta vida a crear. Y la forma de sentirte pleno es creando. Yo me siento pleno cuando hago esto, cuando escribo mis libros, cuando hago retos intensivos, cuando subo stories, cuando creo contenido en mi podcast, activa el modo alfa. En definitiva, tienes que buscar la forma de crear. Y a esto te va a ayudar muchísimo la retención seminal. Así que coméntame, déjame en comentarios qué te ha parecido cada uno de estos beneficios, si tú los has experimentado o qué otros beneficios has podido experimentar gracias a la retención seminal. Te leeré y te responderé. Espero que este vídeo te haya gustado, te mando un fortísimo abrazo y nos vemos en la arena. Chao, chao.